el maestro Daniel Escoto Sánchez, que actualmente es director en la SEDATU y tiene que ver con todo este tema del desarrollo urbano, los distintos programas de intervención de la SEDATU. Y nuestra moderadora va a ser la arquitecta Vinisa Ortega, que nos accedió a desarrollarse. Entonces, el espacio público y el patrimonio. Te dejo la palabra, Vinisa. ¿Ya? Pues ahí hay uno. Buenos días y bienvenidos a todos a esta mesa de espacio público y patrimonio. Esta va a ser la dinámica. Vamos a tener un conversatorio sobre los temas que tenemos ahorita, ya unos ejes definidos. Para lo que voy a pedirles que si tienen alguna pregunta, van a estar mis compañeras pasando con unos papelitos, con unas tarjetas para que ahí nos hagan favor de plasmar sus preguntas y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. De este sentido, pues empezaremos a hablar un poco sobre el espacio público como un eje de ordenamiento, para lo que me gustaría invitar al doctor Martín a que nos cuente un poco sobre esto. Buenos días a todos. Hablando del espacio público, quisiera hacer una breve introducción con este tema de como un desarrollador, un eje, una guía para el ordenamiento urbano. Y quisiera hablar inicialmente que el espacio público es un derecho de todo ciudadano, de utilizarlo, de estar en él, de poderlo tener para diversas actividades. Y el gobierno de la ciudad y en sí todos los entes que participan en la construcción del espacio público deben de tener una visión amplia en tres sentidos, en tres ejes. Uno sería el tiempo, la durabilidad, el transcurso del tiempo sobre este espacio público. Otro, una visión amplia en cuanto al territorio, es decir, no centrarse en pequeños lugares, sino ver toda la metrópoli como un solo espacio y sobre todo ver a los actores y a los usuarios de este lugar. El espacio público es un eje rector para la planeación del ordenamiento urbano y no como ahora muchas veces nos queda la respuesta de intentar participar en resolver el espacio público como un sobrante de la planeación urbana. Recordando las colonias que se han desarrollado, por ejemplo la Hipódromo, con este gran sentido no solo inmobiliario y de fragmentación ya del territorio únicamente para la cuestión de la vivienda, sino también para la creación del espacio público. Creo que es un gran ejemplo que podríamos tomar como esta medida de ser un eje rector de la planeación. El espacio público como un derecho debe de garantizar la inclusión, la accesibilidad, la seguridad, la sustentabilidad y la durabilidad para tener una herencia y que se vea como un patrimonio de la ciudad. Refuerza el tejido urbano, social, patrimonial de todo ente que vive ahí. Y como reflexión, ya para terminar mi intervención, ¿qué es el espacio público? ¿Cómo y qué lo conforma? ¿Quién lo utiliza? Y realmente quien lo utiliza se vuelve el dueño de ese espacio. El espacio aéreo es espacio público, el aire que está sobre nosotros es parte del espacio público. ¿Cómo se construye o quiénes construyen el espacio público? Tenemos realmente del espacio una visión política, social, histórica, urbano-arquitectónica, antropológica, económica y de inversión sobre ese lugar que es común, que se construye a través de la colectividad y se debe apropiar a través de la colectividad. ¿Qué tanta obligación y responsabilidad tenemos los servidores públicos, los creadores del espacio, los arquitectos, los urbanistas y los propios usuarios en su planeación y su diseño? Y bueno, siguiendo la figura que va a tener esta mesa, algunas de las respuestas las iremos comentando. Gracias. Una cosa curiosa pasa con el espacio público, ¿no? Donde el espacio público se deterioraba, donde estábamos acostumbrados a que la ciudad tuviera cada vez una peor calidad de espacio público. Había habido esfuerzos, a lo mejor hace 50 años con los Juegos Olímpicos, donde hubo intervenciones del espacio público para recibir a la gran cantidad de turistas y visitantes,
Después de eso hubo un deterioro muy marcado de muchísimos del espacio público, hasta que después Felipe Leal con la autoridad del espacio público retomaron, y entonces el espacio público en ese momento empieza otra vez a tomar una preponderancia, una fuerza, y a romper este ciclo donde la ciudad solo se deterioraba y donde la ciudad, con algunas operaciones que podrían ser casi pequeñas, empieza a regenerar. Y muchos de los proyectos se realizaron en el centro de la ciudad, con un impacto sumamente positivo, ¿no? Donde fue ganando otra vez el espacio público muchísima de la importancia que ahora le podemos dar y que estamos acostumbrados a muchísimas otras ciudades, ¿no? Porque la Ciudad de México había tenido este deterioro muy marcado. Pero entonces es un trabajo a lo mejor de los últimos que son 15 años, más o menos 10, 12 años, donde el esfuerzo que inició Felipe pues se ha seguido manteniendo, y donde ahora vemos un impacto muy positivo en la parte social. Bueno, muy buenas tardes ya. Sí, yo creo que una de las cuestiones que planteamos aquí como puntos a tocar, que es las memorias de dónde esta ciudad ha volteado a ver otra vez, y un poco metidos en este proceso de reactivar, ¿no? de volver a entender un poco el espacio público, un poco haciendo una memoria. El espacio público, yo siempre he dicho que ahí está siempre, nunca cambió, es el espacio que está fuera de ese lugar privado, de ese lugar en el que tenemos la llave para cerrar y abrir una puerta, y justo después de ese espacio privado todo lo demás es público, y todo lo demás debería entenderse como espacio público. La verdad es que en las últimas décadas, tal vez 3, 4, 5 décadas, tal vez las ciudades más avanzadas pues han volteado a ver con otros ojos y acuñado, de hecho, este término que muchos de los que estamos aquí, cuando estuvimos en la escuela, pues no estaba acuñado como espacio público, como trabajos de quién es el que se encarga del espacio público. No, pues que el urbanista, no que el arquitecto. O sea, siempre había una especie como de división después la arquitectura de paisajes se encargó. No, el espacio público es pues la materia prima de la ciudad, en realidad, aunque en realidad el espacio construido pues es el que le da la mayor parte de la forma, pero el espacio público ahí ha estado, y lo que cambia es la construcción social de la idea que tenemos sobre él. Y repito, en estas últimas 4 décadas, más o menos, muchas ciudades se han encargado de volver, de entender la importancia de ese espacio, de esa calidad del espacio en donde convivimos, en donde, como dice José Ortega y Gasset, el espacio público es el lugar donde unos salen para encontrarse con otros que también han salido, ¿no? Y que para mí explica de manera muy contundente para lo que lo usamos, solamente para como seres gregarios, para encararnos con otras personas y poder interactuar de una manera pues muy humana, ¿no? Es el lugar realmente de la humanización de las actividades sociales. Y lo que bien dice Bernardo, pues es que por mucho tiempo, por muchas razones, y las sabemos, no es tal vez ahorita tema de inundar, pues fuimos dejando, ¿no? Fuimos abandonando el interés por estos espacios. ¿Por qué? Porque se empezaron a mezclar los temas comerciales con lo público-privado, con estos espacios controlados, y claro, empezaron a dejar un poco relegado esta condición. Esta ciudad empezó tal vez un poco más, tal vez sí haciendo cuentas a principios de este siglo, a ponerle otra vez atención real, ¿no? Atención de a de veras, no solamente académica ni solamente filosófica, sino real, a poner manos en la mezcla, ¿no? Para empezar a construir. El espacio público también es una construcción física, y creo que eso fue un poco el centro de la mesa de esta discusión, es el espacio público y el patrimonio. Y pues claro, el centro de la ciudad, el centro de las ciudades, pues es lo que siempre como magneto, como imán, como atractor de todo, de viajes, de actividades, demás, es donde en realidad donde se dejó y se olvidó y se deterioró, pues era donde tenía que haber otra vez que poner la primera atención, las primeras manos
a la obra, ¿no? Y en esas fueron justamente varias acciones que tienen que ver con el rescate, por ejemplo, de la Avenida Reforma, ¿no? A principios del siglo, hace 15, 16 años aproximadamente, ya de manera final. Después con la creación, la fundación por Felipe Leal de la Autoridad del Espacio Público, que ya hablaba en una condición de ponerle una entidad, de ponerle un nombre y un apellido a quien se encarga, y ahora sí, quiénes eran los encargados de hacer que esto se revirtiera ese daño que se había encargado. Y de eso pues tenemos una memoria muy corta de aproximadamente 12 a 14 años, digamos, de entre pensarlo, empezar a actuar, y todas las recuperaciones del centro de la ciudad que pues la mayoría de los que estamos aquí conocemos, ¿no? En las zonas centrales de la ciudad, y que empezaron a darle pues esta nueva visión, esta nueva además interés, repito, porque viene de otros países, viene de otras ciudades y viene de otros activistas que a mediados del siglo XX pues empezaron a pugnar porque volviéramos, Jane Jacobs entre ellas, ¿no? Que volviéramos a entender la vida del barrio, la vida extrovertida, la vida justamente que puede darnos, la capacidad que puede darnos esa parte de la ciudad a la que llamamos espacio público. Y la ciudad, la verdad es que hemos podido recuperar muchas acciones que nos pasaríamos aquí muchas horas de todo lo que se ha venido haciendo, no solo en Ciudad de México, sino ya también en muchas otras entidades del país, que hoy en día, si ustedes van y tocan cualquiera de los 2.500 municipios del país, existe un escritorio en donde es un encargado del espacio público, de la movilidad y el espacio público, van como muy ligados. Y entonces ya una de las cosas que hemos ganado y que debemos de seguir de aquí sacando, pues jalando los hilitos, jalando las fibras, es de que ya hay un interés, a veces muy genuino, a veces malentendido, a veces con incipiencias, pero bueno, ya llevamos un trabajo muy importante de que ya está acuñado otra vez, de que ya está otra vez la importancia del espacio público y sus condiciones, que no es solamente un parque, que no es solamente una plazoleta definida geométricamente, sino es la calle, el cruce peatonal, la misma vialidad vehicular, todo eso que, repito, está después de esa condición privada. A eso es lo que debemos de entender como espacio público, y hemos ganado en las últimas 2 décadas, muchísimo en la ciudad. Sumando a lo que dice Daniel, el espacio público para el gobierno se ha vuelto vital para el cambio de la ciudad, principalmente como una Ciudad de México, una ciudad densa, en la cual ya no tenemos cabida, ya no tenemos espacios públicos nuevos. Entonces tenemos que retomar el cómo cambiar esta conformación de espacios públicos que ya tenemos y cómo sumarle más, cómo ganarle más a esta calle, esta condición de calle que hoy tenemos. Otro tema importante ha sido el cómo sumamos la movilidad, la imagen urbana, la accesibilidad a nuestra ciudad, justamente para intercambiar esa visión de ciudad que queremos. Al estar inmersos ya en una ciudad que ya no cabemos, tenemos que buscar y detonar estos nuevos espacios públicos, lo que nos ha llevado a cambiar la condición a muchas calles, ¿no? Principalmente en el centro, de ser una calle completamente hecha para el auto, pues hemos tenido la oportunidad de hacerlas para los peatones, hacerlas compartidas, ganarle, aunque sea un pequeño remanente, un remanente de estancia, de permanencia para la gente que realmente no tiene acceso, ¿no? Hay que recordar que en esta ciudad somos 8 millones, pero cada día recibimos a otros 14 millones, ¿no? 22 millones de personas, entonces muchos están de paso, pero los que están de paso hacen uso de estos espacios. Y además hemos detonado y hemos podido coordinar otros temas que vamos a tocar en la mesa, como es el patrimonial, ¿no? El poder conservar esa esencia de nuestra ciudad a través de, entendiendo como patrimonio no solo edificios, esculturas, monumentos, pero también tenemos una traza urbana que tiene una condición importante que tenemos que conservar en la ciudad, ¿no? Entonces, el poder permanecer
con esas trazas urbanas que traemos es muy importante para no perder la densificación que tenemos como Ciudad de México. Bueno, Ana Laura lo ha tocado perfectamente. Una simbiosis indisoluble es el espacio público y la arquitectura patrimonial, que es la que nos da identidad como mexicanos. Todo el mundo identificamos inmediatamente el gran espacio de la catedral y el Zócalo y decimos es la Ciudad de México, y es parte de los valores patrimoniales que tiene todos los mexicanos, no solamente los que habitamos en la Ciudad de México. Y efectivamente el espacio público va a resaltar o hacer que esa arquitectura patrimonial se pierda o reviva, ¿sí? Son, como les decía, una simbiosis indisoluble, van de la mano y uno debe refortalecer al otro. Entonces, efectivamente, entre las acciones de este gobierno de la Ciudad de México, ahora en este periodo, es el de conservar, proteger y resaltar todo el patrimonio arquitectónico edificado o patrimonio cultural como le conocemos también, pero de la mano del espacio público. O sea, tenemos que armamos estrategias, equipo entre todos para poder conservar ese espacio y esa arquitectura patrimonial. Aquí ahorita Ana comentaba que la densidad de las ciudades es tal. Yo creo que la densidad que tenemos sigue siendo sumamente baja. Tendríamos que tener una ciudad muchísimo más densa y eso nos ayudaría a la parte de movilidad, de tener 7 millones de gentes que duermen fuera de la ciudad, que vienen a trabajar todas las mañanas y lo mismo al final para dormir otra vez fuera de la ciudad. No se puede solucionar la movilidad mientras no tengamos una ciudad muchísimo más densa donde tengamos vivienda accesible para que la gente no tenga que estar haciendo 2 horas de transporte como todos hacemos para poder ir del lugar de habitación al lugar de trabajo, ¿no? Entonces sí, el densificar la ciudad es fundamental, pero ¿qué herramientas se pueden hacer para que tengamos vivienda accesible? Y después el otro tema que me parece muy interesante es, tenemos una ciudad que al final no son las 8 millones de la zona, digamos, del Distrito Federal o de la Ciudad de México, sino tenemos una zona metropolitana de 22 millones. Entonces, ahora muchas de estas recuperaciones de espacios urbanos han sido en el centro de la ciudad. Y ahora uno de los proyectos es tratar de construir mucho más en la periferia, mejorar también el espacio público en la periferia, lo cual en una ciudad de esta dimensión me parece que es fundamental. Pero una cosa importantísima es tener un plano de qué tipo de ciudad queremos para justamente que esas intervenciones no sean únicamente acupuntura, sino que tenga un sentido de cómo hacer ciudad y cuál es la ciudad que queremos para el futuro y para todos nosotros. No, nada más para resaltar un poquito lo que acaba de decir el doctor Bernardo, y aún la acupuntura se realiza en base a un plan general. Y yo mencioné el Zócalo de la Ciudad de México, pero también hay que recordar que los pueblos originarios que forman parte de toda esta zona metropolitana, que es el Valle de la Ciudad de México, son los pueblos originarios que forman parte de todo este bagaje cultural que también nos da identidad. Los pueblos que todavía existen, que conservan su traza, que es parte de los valores patrimoniales, su arquitectura característica, que no es lo mismo la del centro de Coyoacán que la de Mixcoac o las de los pueblos originarios de Iztapalapa o de la Villa de Guadalupe. Sí, cada uno tiene sus particularidades muy específicas y obviamente este plan general tiene que contemplar todos esos valores de conservar esos pueblos originarios y que siga siendo esta gama diversa de diferentes tipologías de centros, de arquitecturas, hasta de formas de ser y de vivir el espacio público. Así es. Bueno, y un poco continuando y tocando el tema que también habíamos planteado en los preparativos de esta charla, está esto que Ana María toca, que es la ciudad policéntrica, la ciudad, o sea, y que también Bernardo dice, bueno, ¿qué modelo, qué ciudad queremos? Y es un poco la primera pregunta que tal vez un poco autocríticamente no hemos hecho bien planteados y tal vez toca aquí el colegio que sea uno de los actores más importantes para poder poner en claro cuál es esa pregunta, o sea, la pregunta de la investigación, ¿no?
¿qué ciudad? O sea, ¿cómo queremos la ciudad? Que eso es lo primero para poder ir hacia un lado, porque hemos, y lo digo personalmente, hemos de pronto a veces importado modelos, visto lo que hacen en otros lados, en los procesos en los que estamos actuando, los que llevamos más de 20 años dedicados al espacio público, viendo que en otros lados están haciendo ciertas tipologías, ciertas formas, y no hemos entendido que cada ciudad tiene su modelo. Esta ciudad en realidad es una ciudad policéntrica, ¿no? Lo que acaba de decir, con pueblos originarios y condiciones verdaderamente inigualables a muchas otras ciudades, y no es por un tema de excepcionalidad, pero la verdad es que la Ciudad de México tiene un modelo que de pronto hemos intentado hacer esta densificación, como también lo plantea Bernardo, decir solo en el centro de la ciudad porque nos va a mejorar la movilidad. En muchas otras ciudades en donde hay recursos, en donde hay desarrollo, en donde hay capacidad y voluntades políticas para poder recuperar la periferia, pues sí, se puede hacer. En nuestras condiciones reales, la verdad es que es muy difícil mover, o sea, suena muy bien en el discurso, suena muy bien en el papel político, suena muy bien a veces en el técnico, de decir vamos a centralizar otra vez para que la movilidad, pues yo trabajo aquí, entonces me muevo aquí, camino, pero la verdad es que la periferia está hecha, ya está dada, o sea, ya está ocupada, o sea, suena como, la verdad, es algo que no va a pasar. No ha habido y no hay, yo al menos no he escuchado una fórmula para poder recuperar, es decir, otra vez vamos a tener suelo de conservación, vamos a tener un buffer zone para, ¿no?, un amortiguamiento para poder recuperar. No va a pasar, ya está ahí la ciudad. Y partiendo de que al menos esta ciudad y algunas otras mexicanas son policéntricas, deberíamos de entender un poco en la planeación urbana, que aunque no sea tema aquí, está ligado, el espacio público es realmente una política pública, que también es otro de los temas que vamos a tocar, es una política pública, el espacio público, más que una condición solamente de ejecución física del parque o la plaza, bonita o más bonita. Sí, es verdaderamente una condición de dónde la ponemos para que ahí se empiecen a desarrollar otros núcleos de vida. Y la verdad es que nuestros modelos de ciudad requieren que planteemos las ciudades en desarrollo, modelos que no hablen nada más de la teoría de volver a configurar centros más densos, porque pues no se ha dado. Ahí está el mapa de todo lo que hemos… Ana Laura es tal vez un testigo aquí que todavía sigue ahí desde hace muchos años, desde la fundación de la Autoridad del Espacio Público, y sabe muy bien de todas estas acciones en las que ha colaborado, que pues no han podido generar esa condición de atracción al centro histórico por muchos factores básicamente económicos y voluntades políticas, evidentemente, de decir volvamos a rehabilitar el centro histórico, ¿no? Porque acciones y proyectos y ánimos, pues muchísimos. Pero ¿por qué no ha pasado? ¿Y por qué seguimos expandiendo la ciudad? ¿Y por qué seguimos reutilizando? Aunque es cierto que también la superexpansión pues ha dejado, ya se ha demostrado que si van a Tecámac pues hay más de 3,000 casas abandonadas porque pues evidentemente no funcionó el sistema. Pero otra periferia que es la que hay que empezar a atacar y que un poco más adelante lo platicaré en la SEDATU, hoy en día en la nueva SEDATU tenemos la Secretaría del Territorio, el Desarrollo Territorial, tenemos proyectos para realmente trabajar el tema de la periferia y atender la periferia porque existe, ¿no? Y entonces también los de la periferia se quejan diciendo, pues es que solo trabajan el centro, solo trabajan lo patrimonial, solo trabajan la parte que vale, ¿no? Porque pues es la que históricamente tiene un valor. Pero ahí está el otro tema de lo que pasa con la periferia. Sí, parte de llegar a la periferia y parte de los ejes que tiene este gobierno es poder permear hacia alcaldías como Gustavo Amadero, ¿no? No en el centro de la alcaldía, sino en las periferias, en el Cerro, en Iztapalapa, Venustiano Carranza. Ya se están haciendo grandes proyectos desde este año con una inversión muy fuerte para cada uno de ellos, justamente para atender la periferia de la ciudad, ¿no? Pero hay que entender que tampoco podemos descuidar el centro porque es de lo que más población flotante tiene, ¿no? Entonces, una acción que podemos hacer el día de hoy en el centro en 3 meses, 6 meses, si no se le da atención y mantenimiento,
se va a deteriorar, ¿no? Por ese gran uso que tiene y la percepción de gente que llega a él, ¿no? Entonces también este tema de cómo rehabilitamos, y lo escuchaba en la ponencia pasada, nos hemos encontrado con el tema de inclusión social, cómo invitar a un diseño participativo, colaborativo, no solo como expertos o servidores públicos imponer una estrategia de proyecto, sino también conocer esas necesidades tan básicas que tiene la comunidad que puede habitar ahí, se vuelve muy importante para que los proyectos sean funcionales, ¿no? Y sobre todo que sean apropiados. Si un proyecto no se apropia la gente de él, difícilmente va a ser exitoso. Entonces esto nos ha tomado un recorrido de muchos años entenderlo, pero es más fácil tener esta comunicación desde un inicio, tomando en cuenta la parte de la sensibilidad de las personas, de sus necesidades básicas, para que los proyectos realmente sean exitosos y formen parte de toda una red de proyectos o de visión que tenemos para el cambio de no solo un polígono como el centro histórico, sino en general de ciudad, ¿no? En el tema de estos puntos o polos de esparcimiento, de recreación, pero también en el cual la gente pues tiene que cruzar, tiene que llegar a sus trabajos, tiene que llegar a su casa. Entonces, ¿cómo hacer más ameno todo ese recorrido a través de todo lo que podemos identificar como espacio público, llamémosle la calle, ¿no? Propiamente la calle y la dinámica de calle que queremos. Sí, ahondando un poco en esta cuestión que acaban de mencionar de políticas públicas, es precisamente eso, ¿no? Hablamos que si el espacio se recupera, si hay un movimiento hacia ciertas zonas, dónde se está trabajando el espacio público y dónde, no lo digo a manera de crítica, sino que la autoridad del espacio público, por cuestiones administrativas, por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de accesibilidad, etcétera, interactuó en ciertos puntos, pero si hablando ahora del conglomerado del espacio, si tenemos 20 millones de habitantes y fueron beneficiados 4 o 5, yo creo que sí estamos olvidando de alguna manera al resto de la población. Es cómo podemos modernizar la situación de transporte si no pensamos en oportunidades en la periferia. La gente que dice, bueno, yo por alguna cuestión de asentamientos tuve que vivir aquí o vivo aquí, ¿cuál es el legado que tengo en cuanto al espacio público? ¿Cuál es mi espacio público? ¿Cuál es mi patrimonio compartido, común? ¿Qué es lo que yo, dónde me reúno con la gente? Y buscan estos espacios que ya se han trabajado, pero como ya bien dijo Ana Laura, en el gobierno ahora tiene una visión muy interesante y es de no imponer proyectos o no hacer un plan de decisión específica para yo te doy esto, sino la apropiación del espacio, que la gente haga la propuesta, que se trabaje con ellos, qué es lo que quieres, cuál es el valor, cuál es la identidad de este lugar. Pensar en los pueblos originarios como algunos ejemplos patrimoniales donde la gente tiene mucho arraigo, pero también en aquellas nuevas colonias que tienen 20, 30 años de formarse o hasta menos, donde eso llegó a pasar hace siglos aquí, llegan, se empiezan a apropiar del espacio, lo empiezan a construir y a transformar, pero ellos tienen, si vemos la comparación, una gran diferencia en cuanto a tiempo y legado, no los 700 años del centro de la Ciudad de México, sino a lo mejor tienen 7 años de una periferia que está olvidada, que queda en los límites, que no hay una comunicación con el otro estado, con el estado vecino, pero comparten ese mismo espacio. Yo hablaba si el espacio aéreo es un espacio público, si vemos la identidad que tendría un poblado con los volcanes, con la naturaleza, con el jardín, con el bosque, y si no lo tomamos en cuenta para el uso y disfrute, la accesibilidad, la seguridad, que la gente se apropie de ello, si no tenemos en cuenta eso, creo que estamos pensando en un espacio público muy definido por arquitectos, y perdón la crítica, yo soy arquitecto, pero hay que pensar en todas las demás ramas del conocimiento, porque el espacio público no lo hacen los arquitectos únicamente, no lo hacen los urbanistas, lo hace la gente que vive ahí, lo hace la gente que tiene su comercio, su mercado,
que de hecho se lo apropia, o el que cuida el semáforo, la esquina, o aquel que hace una exhibición de cultura, o lo usa para bailar o para hacer algún deporte, algún ejercicio. Muchos lo tomamos como el tránsito diario, y ahorita hablaban de ese tránsito, de disminuirlo, de embellecerlo, de que genere allí una propiedad, pero yo creo que mucha gente lo usa de tránsito para la vida propia, incluso para espacios contemplativos o para sacar lo que hay en su casa y tenerlo en una vida comunitaria. A veces tenemos esta idea que ya habían comentado, de espacios en otros países, en otras sociedades, en otras culturas, que no tienen mucho que ver con la nuestra y que a lo mejor son lugares, ejemplo, bien resueltos, que nos vienen, no sé, de los países nórdicos, etcétera, y que nosotros decimos, oye, mira qué bonito está, vamos a hacerlo acá en México, y nos olvidamos un poquito de aquellos espacios, de aquella gente olvidada que realmente necesita de la interacción. Ya hay programas y el Colegio de Arquitectos ha participado muchísimo y ha transformado y ganado premios internacionales con el mejoramiento barrial, por ejemplo. Ahora estamos trabajando con nuevas centralidades, con el programa de pilares de llevar cultura, de llevar seguridad, de ir transformando la política pública para que la gente vea el espacio público como algo suyo, no decir, bueno, ya lo arregló el gobierno, ya lo tiene que hacer el gobierno, me tiene que hacer las calles. No, junto con ellos. Obviamente sabemos que no hay presupuesto, que la gente sola, por sí sola, a veces no se toma esa atribución, es nuestra obligación, pero es un derecho que todos tenemos. Y a lo mejor es extraordinario el trabajo que hay, por ejemplo, en la Plaza de la República, y todos la quieren disfrutar, pero ¿por qué no creamos esos otros puntos, estas nuevas centralidades en lugares que nos van a ahorrar muchísimo y van a enriquecer el espacio de esta ciudad? Sí, en ese sentido tenemos varias preguntas, son bastantes. La mayoría van en un… Aquí hay más. Bueno, vamos a abordar primero estas y luego vemos las demás. Aquí, Martín, comentabas algo muy importante, que es justo, nos preguntan, ¿hasta qué punto y bajo qué parámetros el arquitecto o urbanista debe dejar de ordenar y dar pie a la flexibilidad para que la sociedad se apropie de espacios públicos? Creo que es algo de lo que acabas de decir justo, ¿no? O sea, nada más para dar atención a esta, que es el arquitecto quien debe también de dar pie para que el mismo ciudadano se apropie de ese espacio, que le agarre cariño, ¿no? De alguna manera, ¿sí? Yo simplemente diría que es correcto, o sea, la parte técnica, la parte formativa la tienen los arquitectos, la parte de la estética, de la belleza, de cómo trabajan los espacios, la funcionalidad, y debemos de ser la parte técnica que resuelve lo que la sociedad quiere. La verdad es que y hablando del patrimonio, cada espacio tiene una identidad distinta que nos rebasa. El conocimiento que podamos tener de los espacios públicos de esta ciudad nos rebasa. No conocemos tal vez ni el 20% de lo que realmente existe. Y si nos vamos a lo que existe y lo que se puede transformar, si conocemos de la gente lo que ellos ven como espacio público y les podemos ayudar, coadyuvar, hacer participativa nuestra parte técnica, yo creo que podemos ir construyendo una mejor ciudad para todos. Sí, un poco haciendo hasta una especie de anuncio. Lo que necesitamos es que la multidisciplina sea como el eje que plantea la especialización, que es como una especie de contradicción, la especialización en espacio público y movilidad urbana que acabamos de fundar en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, habla de eso, habla de que no es solamente el arquitecto, el paisajista, el urbanista el que dirige, sino es una condición, es una visión bastante más holística, es una más abierta, es un tema multifactorial. La ciudad está producida por factores de todo género, sociales, políticos, económicos, estéticos, tecnológicos, etcétera. Así que tenemos que entender la producción de estos, la implementación, mejor dicho, de estos proyectos a través de una visión multidisciplinaria. Y ese es el tema, y esa especialización que está en la UNAM y que es tal vez la primera que habla desde ese punto, es una visión, y los profesores son economistas y politólogos, antropólogos, sociólogos, etcétera, que van hablando justamente de una apertura, escuchando al ciudadano, porque es el que realmente hace el espacio público, realmente es el experto en la ciudad. O sea, el especialista tal vez, lo que dice Martín es, pues sí, tiene que haber alguien que guíe, que controle, que ponga como lineamientos. ¿Por qué? Porque a veces la misma ciudadanía, si uno va preguntando abiertamente en talleres de participación ciudadana,
a veces ni siquiera sabemos, como lo del modelo ciudad, qué ciudad queremos y qué queremos en realidad. También más adelante tal vez pueda explicar lo que venimos haciendo en 15 municipios en el país, en diferentes zonas del país, en donde se hicieron talleres durante meses a través del Politécnico. El Poli hizo unos análisis territoriales y vienen muchas preguntas. Bueno, ¿y usted qué? No, pues es que necesito una plaza, necesito un parque, y empieza a haber una serie, hay hasta discrepancias porque no hay una guía. Esos lineamientos se tienen que poner a través de un especialista, porque en realidad el experto, que luego a veces es cierto, nos sentimos nosotros y no lo somos, es la ciudadanía, es el usuario el que está planteando las condiciones, pero que hay que empezar a coordinarles por dónde y dónde, primero, dónde empezar, dónde aplicar recursos, porque dinero hay, en el fondo hace rato estábamos hablando de subejercicios, hay subejercicios, pues imagínense, o sea, dinero hay, intelectualidad hay, lo que a veces no hay es justamente ese caminito de por dónde arrancar, que mucho de eso empezó en ese momento del que hablaba Bernardo hace 12, 14 años, en donde dónde arrancar, dónde pensar, cómo repensar esa condición, pero es multifacética, es multidisciplinar la cuestión. El espacio público es el espacio de todos, ¿no? El espacio, como decía Daniel hace rato, donde todos nos encontramos. Pero ahí también uno de los peligros es justamente la gente que empieza a invadir el espacio, entonces lo empieza a enrejar, y después es sumamente complejo el poder quitar esta apropiación que la gente ha hecho del espacio público. Y eso no solo sucede con nosotros. Ahora en París hay que uno pensaría que el espacio público es impecable y que funciona muy bien. En la plaza afuera de las Tullerías, en la Concordia, hay un puesto de crepas que lleva 30 años que está instalado. Y entonces la ciudad de París le dijo: oiga, ¿qué tal si usted ya sacó su licencia? Vamos a quitarlo. Y entonces el señor dice: no, ese terreno ahora es mío, esta es una hectárea que es mía. Y entonces demostró que la ciudad no pudo demostrar la propiedad de ese pedazo, porque sí pudo demostrar que es dueña de la plaza y de los Campos Elíseos, pero no de los fosos que eran el límite de la ciudad. Entonces el señor, tomando una ley de hace 200 años con Carlos X, está apropiándose de un terreno, de un espacio urbano que es de una hectárea en la Concordia. Entonces el espacio público no solamente es un problema aquí, es un problema en muchísimas otras ciudades donde pasan ejemplos como ese, que a mí me tiene muy sorprendido, ¿no? Un poco como anécdota, y regresando a la pregunta que hacían, ¿hasta dónde llega nuestra expertise para imponer un diseño en espacio público? Un parque que se realizó en Iztacalco con unas condiciones de mudanceros alrededor de y en el cual la gente tenía una concepción de su parque de barrio como peligroso, donde también había unas canchas al final y los chicos iban a drogarse diario. Cuando llegamos con un cambio de proyecto y decirles: es que donde están las canchas ahora vamos a hacer un espacio para niños y voy a quitar a todos los mudanceros, la gente decía: pero ¿cómo vas a poner a los niños donde hoy la gente se droga? Entonces, justamente es también que ellos se den la oportunidad de cambiar esa concepción de que ese espacio que ha funcionado con una mala apropiación del espacio público durante años, al cambiarle las condiciones, ese espacio tiene una oportunidad, ¿no? ¿Por qué digo una oportunidad? Porque a través del diseño también hemos visto que si nosotros liberamos de estacionamiento los frentes de los parques, de las plazas, generamos seguridad, generamos una seguridad y una percepción de seguridad en la gente, en la cual la gente sí atraviesa ese parque, sí atraviesa esa calle. ¿Por qué? Porque tienes una permeabilidad visual. Entonces creo que nuestra tarea como hacedores de espacio público es esa: ir identificando este tipo de acciones que si las generamos, la dinámica de esos espacios puede cambiar. Al final hoy la cancha está en el centro, donde todo mundo ve, los chicos ya no se drogan, la gente ve desde su casa todo el parque, hay una permeabilidad, pero por supuesto que tiene que haber una coordinación, inclusive con diferentes instancias de gobierno, para llegar a poder mover esa dinámica que durante 40 años tenía la gente. No es fácil, son varias sesiones las que se tienen que hacer,
pero sí se pueden lograr estos cambios de dinámica, ¿no? en diferentes espacios. Un poco andando de eso, varias de las preguntas vienen en el sentido de qué hacer para evitar el vandalismo en el espacio público, ¿no? Todos sabemos y todos conocemos algún bajo puente que está rayado o algunos juegos que pusieron en alguna colonia que están ya rotos. Entonces creo que parte justamente para evitar ese tipo de acciones es hacer conciencia y planear justo en dónde va y con qué. Nada más lo voy a dejar en una frase, es la apropiación del espacio. Si no hay una apropiación del espacio público o de la arquitectura patrimonial, no se va a conservar ni se va a preservar nada. La apropiación positiva del espacio, porque también hay… No, yo quiero, aunando esto al tema de la seguridad pública, al tema pues, del vandalismo que se produce por un hueco, un vacío, todos los vacíos se llenan, ¿no? Al fin y al cabo alguien ocupa un espacio abandonado, es ese terrain vague, es ese espacio inhabitado, ese espacio, ese baldío, ¿no? Siempre hay de muchas formas ese concepto en la ciudad. En realidad el espacio público produce cultura cívica. La cultura cívica se produce, digo, sí es cierto que aunque tenemos que desde la primaria tendríamos que entender cuestiones de cómo comportarnos con todos los demás con los que nos vamos a interrelacionar, pero la verdad es que es una construcción social. El espacio público puede educar, y cuando me refiero a que puede educar puede producir cultura cívica. No hay que regresar a la escuela de primeras letras para volver a tener, no, lo vemos en ese eje que está ahí, en esa imagen, qué bueno que la pusieron ahí, en el Monumento a la Revolución, en la Plaza de la República, no hay un bote de basura. Cuando lo diseñamos no pusimos un solo bote de basura. Claro, la gente saltó de pronto pero ¿cómo no va a haber un bote de basura? Era un experimento que hasta el día de hoy, ya casi 10 años de su inauguración, era un augurio justamente en ese entonces, el que pasara, no se necesita el bote de basura. La gente, a lo que dice Ana, al apropiarse del lugar, al tener la calidad, tener las condiciones, no tira la basura, no hay más cuidado. Ana Laura nos podrá decir si la Plaza de la República, el gobierno de la ciudad le tiene más atención. Es la misma atención en cuanto a barrenderos, en cuanto a seguridad pública, tal vez hasta menos que en otros lugares. Claro, es muy icónica y es muy espacialmente, pero lo volvimos y la Alameda tampoco tiene botes de basura y está limpia. O sea, quiere decir que sí, y si están bien pintadas las cebras peatonales. Yo tengo en mis presentaciones fotos, pero infinidad de fotos en donde los coches, la mayoría de los coches, los automovilistas sí se paran mientras esté la cebra peatonal y la línea de stop y todas las condiciones como marcan y está pintado, se paran antes. Y ya son cada día menos los que transgreden esas condiciones en el espacio público. Y luego nos dijeron, claro, es que eso se pasa. Me tocó también participar en la recuperación del centro de Chalco hace ya también muchos años, poco después de esto. Y quisimos participar en la misma condición, ya desde otra plataforma, y decían, no, es que eso pasa en la ciudad, en el centro de la ciudad, donde allá sí tienen cultura, allá sí son. No, volvimos a salir en el centro de Chalco y siguen, vayan al centro de Chalco hoy, y sigue pasando lo mismo, no están los botes de basura, y funciona. No quiere decir que el Estado no tenga la obligación de recoger los residuos sólidos de la ciudad, pero depende cómo son las estrategias bien pensadas para recuperar esas condiciones. El espacio público es un constructor de cultura cívica y eso es una de las cosas que necesitamos. En fin. Yo quisiera comentar sobre esa pregunta, que para mi punto de vista lo primero es eso de vandalismo, o sea, culpar a la gente. Yo creo que lo primero que debería desaparecer de nuestro vocabulario es que el graffiti es vandalismo, o sea, decir, yo lo vería como una expresión de la sociedad y hay que entender por qué. Si vemos el centro, y es tristísimo ver el centro histórico, monumentos como en Reforma se han llegado a pintar, a hacer el lienzo de expresiones sociales. Yo creo que si entendemos a la gente podemos ir aportando un poquito más. Si lo que hacemos es, oye, destruyeron el patrimonio, destruyeron el espacio público, están haciendo… vamos a arreglarlo y no creamos una conciencia. Ahorita hablaban del civismo y yo creo que la apropiación también es importante.
La conciencia tiene que venir de las personas hacia el espacio, no del espacio hacia las personas. Yo creo que debemos de repensar, y creo que pudiera ser un tema hasta de un congreso, de no culpar a la gente y no decir que es vandalismo, algo que a lo mejor requiere de otro tipo de atención. Y como han comentado ahora, en el espacio público es un lugar de multidisciplinas, es un lugar transversal, verlo como un ente en el cual todos podemos aportar. Y pues en ese sentido yo creo que sí, la función de la educación, la cuestión de resolver problemas sociales, la cuestión de que la gente se apropie del espacio, construyéndolo, haciéndolo. Cuando uno hace las cosas, le cuestan, uno lo valora y lo cuida. Ahorita hablaban de las canchas de fútbol, ¿no? Si el gobierno te hace las canchas y no hay quien lo cuide, etcétera, pero si por el contrario son los ojos del patio trasero de tu casa donde la persona está viendo a sus hijos jugar, donde hay luz, donde hay una comunicación, o sea, lo vemos ahorita Ana Laura recordaba esta teoría del cristal roto que todos conocemos, donde hay algo que no funciona bien, donde está degradado, la gente no le interesa y sigue participando en esa degradación, y donde lo ve bien, participa en ese cuidado. Yo creo que sí hay que pensar mucho en la gente y de ahí salir en la conciencia de cómo se utiliza el espacio. Que yo creo que hay dos vertientes, porque una son las pintas, y las pintas desafortunadamente sí es un tema de vandalismo, y el graffiti como tal sí puede llegar a ser una expresión artística, incluso en patrimonio cultural, ¿no? O sea, no estar peleado en que al lado de una iglesia con un muro ciego podamos tener una expresión artística de tipo de graffiti, pero sí creo que el tema de las pintas, Martín, sí llega a ser un tema de vandalismo que está muy relacionado a una pinta lleva otra pinta, ¿no? Entonces como gobierno en mantenimiento sí tiene que estar constante en una pinta, ¿no? O sea, sí se tiene que atacar. Si un día encuentras una pinta, pues al otro día no tiene que haber pinta, y si al otro día vuelve a haber pinta, pues otra vez vuelvo a limpiar, porque una pinta nos va a llevar a otra pinta y al deterioro de este patrimonio que no solo hablando como patrimonio cultural, sino como patrimonio de cualquier persona personal, ¿no? O sea, de su casa, ¿no? Porque hay personas que nos dicen, yo tengo que pintar 3 veces al año mi casa porque vienen y me la pintan. Entonces ahí es importante porque sí entra una parte social en el cual los programas de graffiti han ayudado mucho en la ciudad a evitar las pintas y a tener mejores expresiones artísticas desde mi punto de vista. Gracias, Ana. Bueno, ya para ir cerrando me gustaría que nos hablaran un poquito traemos un montón de preguntas, nos gustaría avanzar en todas. La mayoría también viene en sentido de qué hacer para evitar el redensificar la ciudad, ¿no? O sea, sí, densificas la ciudad aquí, pero hay un chorro de crecimiento en la periferia. Entonces, ¿qué se hace? Es contradictorio un poco, ¿no? Entonces, me gustaría que cerráramos un poco con ese tema. No sé si quién quiera tomar la palabra primero. Yo muy rápido porque ya no hay tiempo. De hecho, iba a hablar un poco de las políticas públicas que la nueva SEDATU, la nueva Secretaría de Desarrollo Territorial, tiene para atender muchas de las ciudades con más, o los municipios con más atraso, con más rezago social, como es el término, se están atacando. Para ello, mejor más bien los invito a que mañana una de las pláticas importantísimas, la primera creo que es la que está mañana, es el secretario de la SEDATU, Román Meyer Falcón, va a estar aquí, va a estar explicando justamente esas políticas públicas de esta nueva SEDATU que está planteada justamente desde ciertos aprendizajes que se han tenido en diferentes momentos de la historia mexicana y latinoamericana básicamente, y que se han querido transpolar a través e implementar a través de unos análisis y de unos ejercicios territoriales que dan resultado en proyectos de equipamiento, espacio público e infraestructura en las ciudades, ya con un enfoque muy diferente y que ya se arrancaron este año y que no me toca a mí decirlo, así que mejor los invito a que mañana puedan escucharlo temprano, haciendo también que se levanten temprano, porque creo que es muy temprano, a las 9 de la mañana, pero ahí se podrán enterar también de estas. Veo que son muchas preguntas sobre políticas públicas, lo dijimos y lo vendimos un poco como que aquí lo vamos a tocar, pero mañana ese es un eje fundamental a nivel federal, así que… Yo opinaría que si hablamos especialmente de la Ciudad de México o de la zona metropolitana, es una suma de ciudades o de centros de barrio o de lugares, ¿no?
O sea, la ciudad, pienso yo que no debería de tener una sola política, creo que debería tener muchas políticas públicas. Yo creo que deben de ser adaptativas y resilientes para cada uno de los espacios. Si bien si la propuesta de, ok, donde tengo servicios voy a densificar, ya que los tengo, ya que tengo toda esta infraestructura hecha, ¿por qué no la aprovecho? Yo creo que es una forma sustentable de aportar a que ciertas zonas de la ciudad, como los ejes que ya ha comentado la doctora Sheinbaum en su discurso, que se van a densificar con vivienda incluyente, con vivienda en la cual el costo de la tierra no influya y no pegue en el aspecto de los costos para que podamos tener una diversidad de usuarios. Esa es una forma de actuar. Otra pudiera ser en el corredor Reforma, por ejemplo, que hay tantos servicios, tanto de comunicación, de infraestructura, de redes, de agua, etcétera, que pudiera haber más edificaciones que puedan aprovechar esto, pero no nos olvidemos de todos los demás espacios que hay en la ciudad o en estas ciudades, donde también la política debe de ir encaminada. A lo mejor no todo van a ser torres, no todo van a ser casas pequeñas, cada espacio va a tener su respuesta, no todo van a ser aplicaciones de cebras para los autos o no sé, o parques públicos o parques de bolsillo. O sea, cada espacio debe tener una respuesta. Es un gran trabajo. Yo creo que densificar no es la palabra tal vez correcta, sino debemos de estudiar cada uno de los puntos. La verdad, como dije hace rato, no los abarcamos. Yo creo que ni una persona ni un gobierno tiene que dividirlos perfectamente para poder organizarse e irlos resolviendo. Creo que vamos por un camino tal vez que es una respuesta a que la gente sea la que nos diga las cosas y no que se impongan desde el gobierno los planes, y creo que ahí está la clave. Sí podemos tener mucha gente planeando la ciudad, pero tenemos más gente usándola y esa es la que nos puede dar las respuestas, si se densifica, si no se densifica, si se respeta, si se crea patrimonio o se enriquece el que ya se encuentra en cada uno de los lugares y de una manera diferente y específica. En este tema de políticas públicas, dos ejes de gobernabilidad que hoy debemos de tomar en cuenta en todo proyecto de espacio público es más y mejor movilidad y ciudad sustentable. En el tema de más y mejor movilidad, ejemplo, hace 10 años, desde la Autoridad del Espacio Público, nos enfocábamos 100% en el peatón, proyectos 100% accesibles, que por supuesto está muy bien, y el 5% del presupuesto estaba dirigido a esta infraestructura. Hoy, después de 10 años, mínimo el 25% de los presupuestos para espacio público tienen que ver con movilidad, porque atacamos todos los niveles de movilidad, desde el peatón hasta las indicaciones de un coche particular. En el tema sustentable, también ya estamos invirtiendo parte de ese presupuesto, alrededor de un 15%, se ven temas de mejor manejo del agua, en temas de infraestructura para un menor mantenimiento de áreas verdes y sobre todo la permanencia de nuestras áreas verdes. Como política está el no perder 1 metro cuadrado de área verde, sino más bien es hacia arriba, es ganarlo y sobre todo tener más especies y sujetos arbóreos en la ciudad para el tema de una mejor calidad del aire. Entonces creo que es muy importante que en todo proyecto de espacio público ya tenemos que tomar en cuenta estas virtudes en cada uno de los proyectos. Para cerrar nada más, aclararles un poquito que el que se vaya a hacer un desarrollo de vivienda en un centro patrimonial que esté subutilizado, como es el caso de Atlampa, que son de los nuevos ejes que ha mencionado la jefa de gobierno, que se va a incentivar la vivienda, es un espacio patrimonial que tiene todos los servicios. El vivir, el tener esos servicios en una zona así de la Ciudad de México es muy caro y está subutilizado y es parte de los ejes que ha planteado la jefa de gobierno para que se desarrolle la vivienda. Es un espacio patrimonial muy rico que no se ha visto porque la mayoría es arquitectura industrial, pero tiene unas particularidades muy específicas donde sí se puede desarrollar vivienda, sí se puede incentivar ahí
densificar un poco más la zona, y lo mismo pasa con los otros ejes que han planteado y con los diversos centros históricos o pueblos originarios que rodean la Ciudad de México. El chiste es formar un buen equipo de especialistas, como bien lo dice, no somos todólogos, necesitamos apoyarnos en un equipo multidisciplinario y dar la mejor solución para ese espacio, pero hay que estudiarlo centro por centro o pueblo por pueblo, barrio por barrio. Todo se puede hacer, pero bien pensado y bien desarrollado. Sí, gracias. Haciendo un comercial, en el colegio estaríamos interesados en que nos invitaran, así que no duden en acudir al colegio para formar ese grupo de especialistas e interdisciplinarios. Pues sin más por el momento, les agradezco mucho su participación, arquitecto Ortiz. Muchas gracias, Vinisa. Te auguro un gran futuro moderando paneles o incluso participando como panelista. Estuvo muy bien, muy bien. Muchas gracias. Una exposición muy completa que mucho va en el sentido de la línea temática que tenemos para el día de hoy, de qué es lo que está pasando. Son esas preguntas. Ayer fue qué es lo que ha pasado, hoy qué es lo que está pasando en la ciudad, en nuestra profesión, en todo el entorno que es complejo, y ya hablábamos de complejidad. Quiero agradecer especialmente a el maestro Daniel Escoto su participación, y va a recibir un reconocimiento de parte del Colegio de Arquitectos, de manos de nuestra presidenta. Sí, si se quedan aquí, se van quedando ahí para la foto. Enseguida, el doctor José Martín Gómez Tagle Morales. Muchísimas gracias, doctor. Nuestro agradecimiento y aprecio de siempre. Muchas gracias, se quedan ahí para la foto. La arquitecta Ana María Lara Gutiérrez, que ha estado en estos temas de patrimonio histórico y cultural y artístico. Hay otro acá, ¿no? Sí, la arquitecta Luz Helena Rivera Cano, pues con este tema tan interesante, ¿no? Perdón, la arquitecta Ana Laura Martínez Gómez, sí, de la Secretaría de Obras, que me llamó mucho la atención, me satisfizo mucho su posición. O sea, el espacio público no solo son obras, es concepción, es proyección, es integración, provocar la pertenencia y la apropiación por parte de la comunidad. Y finalmente nuestra moderadora, la arquitecta Vinisa Ortega. Muchas gracias, Vinisa, por tu conducción. Si vamos a sacar una foto de grupo, y después voy a agradecer a los participantes que salgan por el lado derecho del escenario para que reciban un obsequio de parte de nuestro colegio.